versículos de este discurso para, delante de todo el pueblo y poniendo a Dios de testigo, le pregunta a todo el pueblo Samuel que si tenía algún pendiente con alguien de todo el pueblo, que si había abusado o juzgado mal. Samuel fue un juez, obviamente, y además un gran reformador. Después de Moisés se le conoce como el segundo más grande reformador del pueblo de Israel. Y él está diciendo que alguien le diga si a alguien le ha fallado en algo, y que estaba delante de ellos poniendo a Dios como testigo de lo que él estaba preguntando y de lo que el pueblo estaba contestando. Yo creo que, pues no sé cuántos de nosotros nos consideremos con una vida tan perfecta como esta, como para ponernos a decir eso delante de 2,5 o 3 millones de personas. Yo creo que nos saldrían quejas y cosas a más no poder. Pero a él le dijo el pueblo que estaban de acuerdo, que no tenía ningún pendiente con nadie, que su conducta había sido intachable e irreprensible, y él inteligentemente le dijo: bueno, pongo a Dios como testigo, a Jehová como testigo de lo que yo estoy preguntando y de lo que ustedes me están contestando. Está bien. Y entonces empieza desde el versículo 7 algo que me fue de gran bendición. Desde aquí hemos enseñado los pastores, no sé si una o varias ocasiones, que nuestra vida, que la vida del pueblo de Israel es un tipo de la vida del creyente en la actualidad. Muchos altibajos, muchas faltas, muchas fallas, mucho ponernos a cuentas, y Dios ampliando su misericordia. Pero fíjense la inteligencia como maneja esto. Samuel tiene características muy especiales. Desde el vientre de su madre, él fue dedicado a Dios, a la obra de Dios. De muy pequeña edad fue entregado en manos del sacerdote Elí, porque fue una promesa de Ana, su madre, que batalló mucho para tener un hijo, y una vez que lo tuvo, ella lo había dedicado al servicio a Dios, de tal manera que cuando lo destetó, dice la Biblia que siendo muy pequeño, lo llevó al sacerdote Elí. Y esto habla del corazón de una madre, de la decisión de un hijo que puede ser algo de lo más anhelado, y cómo ella lo entregó al servicio de Dios. Y habla de que Dios no es deudor de nadie. ¿Por qué? Porque después Dios le dio a Ana 5 hijos más. Pero el primero, el primogénito, ella lo entregó a Dios. Y fue toda una bendición Samuel. Cuando yo leía todo esto, por un lado vi a Samuel, le tocó una época muy difícil y crítica. Fueron muchos años. El gobierno original que Dios había diseñado para el pueblo era teocrático, o sea, Dios gobernando directamente al pueblo. Después podemos decir que fue de tipo judicial, porque durante muchísimos años, un periodo muy largo, lo estuvo gobernando un grupo de jueces, de los cuales se dice que Samuel fue el último de los jueces. Y dice la palabra de Dios en el último versículo del libro de Jueces, que como no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía, lo cual era un desastre. Esa época le tocó vivir a Samuel. Pero cuando uno ve las características de Samuel, uno entiende por qué Dios lo puso allí a él. Y es donde tenemos que reflexionar nosotros
porque al ratito voy a mencionar aquí en este mismo capítulo a unas personas que Dios le refiere, Samuel le refiere cómo Dios puso personas adecuadas en cada uno de ese tiempo para que pudieran sacar a su pueblo adelante. Y como hemos dicho que la vida del pueblo de Israel es un tipo de la vida del creyente, tenemos que aplicarnos en lo personal, que la vida que estamos viviendo ahorita en el mundo exterior que nos rodea es una vida desastrosa, deplorable, una vida sin moral, una vida muy emproblemada. Basta en ver los espectáculos, las películas, las telenovelas y los periódicos y todo esto para entender que no estoy exagerando. Pero dice que Dios nos puso a nosotros como luminares en el mundo para que alumbremos en medio de un mundo convulsionado, de un mundo perdido, de un mundo como el vuelo del murciélago, errático totalmente. El asunto es hacer un análisis de nuestras vidas en el transcurso del mensaje para ver si estamos dentro de las perspectivas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero me da mucho gusto y para mí fue una gran bendición como persona, y más ya en mi adultez, tener un mensaje de aliento, de misericordia y de esperanza, porque Dios, la verdad, no se cansa de ser paciente para con nosotros y de tener misericordia para con nosotros. Dice el versículo 7, ya que dice, entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo entre lo que ustedes están diciendo acerca de mi persona y de lo que Dios está oyendo acerca de mi persona. Ahora va lo que yo digo de ustedes, les dice Samuel. Ahora pues aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Obviamente, estos hechos de salvación no se refería a que tenían la salvación y la perdían. Algunas malas doctrinas dicen, ahí está, la salvación se pierde. No es así. Aquí está hablando de salvarlos de situaciones problemáticas como las que muchos de nosotros hemos tenido, a veces en nuestros hogares, con nuestras familias, a veces económicamente, financieramente, a veces con cuestiones de trabajo, a veces con cuestiones de los hijos o de las hijas. Y dice Dios, de todas esas te he salvado, de todas esas te he rescatado, de todas esas te he sacado adelante. Y aquí viene ese acto de misericordia de Dios y de esperanza para nosotros. Y dice, acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. ¿Por qué? Vuestros padres aquí se refiere a abuelos, tatarabuelos, chosnos y demás. Abarca como 8 generaciones este dicho. Dice, cuando Jacob, y les empieza a narrar una breve síntesis de la problemática. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, dice, y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar, dice el versículo 8. Claro que aquí lo puso en 4 renglones. Si nosotros acordamos todo el proceso de lo que tuvieron que pasar Moisés y Aarón para que Faraón les dejara sacar al pueblo de Egipto, fue una tarea ardua, cansada, dolorosa y de veras muy emproblemada. Aquí se lo resumió en 4 versículos. Esa es la inteligencia de Samuel. Tenía el don de la concreción, o sea, exactamente el antónimo del que yo tengo el otro lado. Podía concretar muy fácilmente. Y dice, y luego dice, y olvidaron después de que Dios hizo todo eso por ustedes, pueblo de Israel,
olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Hazor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey Moab, de los cuales les hicieron guerra. O sea, les estoy recordando, dice Samuel, que Dios, aunque ustedes no merecían ese trato como pueblo, Dios en su infinita misericordia se apiadó de ustedes. Y como dijeron que si lo rescataba de eso, le iban a servir de todo corazón, los sacó, los envió a la tierra prometida, y sin tener ustedes como pueblo de Israel la mínima esperanza de salir de ese atolladero de Egipto porque eran esclavos, Dios de una manera milagrosa los sacó de ahí. Y cuando Faraón por último estaba persiguiéndolos para acabar con ellos, porque eso se proponía, estaba el Mar Rojo, y entonces milagrosamente, todo eso no se los narra, pero nosotros sí lo sabemos. Les abrió el mar, pasaron ustedes a pie, y cuando hubo pasado el último de los israelitas, empezó el ejército de Egipto a ir tras ellos en el mar. Ya nomás salió el último y Dios cerró las aguas, y ya les había dicho: estos egipcios que ustedes ven ahora no los volverán a ver más. O sea, los enemigos yo se los voy a quitar. Ya había Faraón aceptado, él también va a tener su castigo por andar faltando a su palabra y por andar no dejando salir a mi pueblo. La orden había sido de parte de Dios: deja salir a mi pueblo para que me sirva. Tú te opones, Faraón, no te puedes oponer a los designios de Dios. Se te acabó el ejército, se murieron todos los primogénitos de todos los varones que había en Egipto, se murieron los primogénitos de todos los animales también. Estás en una ruina. Entonces, dice, ¿se acuerdan? En eso quedamos, en eso quedaron ustedes y eso prometieron. Sin embargo, volvieron a fallar. Y entonces, dice, y ellos, o sea, la generación que vivió eso, clamaron a Jehová, o sea, de nueva cuenta, y dijeron: hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Ya eran completamente idólatras. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Váyanse ubicando, hermanos, y vayámonos ubicando, yo también junto con ustedes. Cuando Dios tiene misericordia de nosotros y nosotros entendemos que necesitamos de Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal para poder acceder al trono de Dios, a la gracia de Dios y a la vida eterna que Él ofrece, muchas veces prometemos muchas cosas y vamos a dejar esto y vamos a dejar lo otro y vas a ver, te voy a servir y voy a hacer. Nada más agarramos tantito oxígeno, tantito aire, tantita mejoría. ¿Y qué hacemos? Nos olvidamos de lo que dijimos. Pero a Dios no se le olvida ni lo que dijimos, ni que no hemos cumplido. Eso es por lo que a veces batallamos en tantas ocasiones en temas muy diversos. Pero ahora ellos están diciendo: líbranos de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Y dice Samuel: entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Eso que mandó a Jerobaal, Jerobaal era un sobrenombre de Gedeón. Entonces, eso de que envió a Gedeón, fíjense aquí a quiénes cita. Dice: Jehová envió a Jerobaal, es Gedeón, a Barak, a Jefté y a Samuel. Si ustedes ven las vidas de esas 4 personas que comprenden un tiempo bastante grande, van a ver que eran unos auténticos liderazos, sinceramente, inteligentes, vigorosos, valerosos, muy valientes, etcétera. Valdría la pena estudiar la vida de cada uno de ellos. Y el último de ellos es Samuel. Por eso fue el último de los jueces y también dice la Biblia, el primero de los profetas. Entonces, y ahora dice, se los mandó
paulatinamente, y Dios los fue librando. Gedeón de los madianitas, otro de otro, otro de otro, otro de otro, y les quitó a todos los enemigos de encima. Imagínense, si eso hubiera sido con el país México, cuántas muertes nos hubiéramos evitado en la Revolución Mexicana. Entonces les digo, estas son de los actos poderosos de Dios, y los libró y los sacó adelante. Y luego dice el versículo 12, y habiendo visto ahora que Najas, el rey de los, dice, que Najas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová, vuestro Dios, era vuestro rey. Ahora, una característica del pueblo de Israel fue la incredulidad. Dijimos que el primer gobierno para el pueblo fue teocrático, Dios mandando. Luego les dio jueces que no sirvió para nada, no pudieron realmente, y esto se fue descomponiendo más todo el ambiente social y de todas formas. Por eso fue Samuel el último de los jueces, y a él le tocó vivir ese gran paso entre el gobierno teocrático y ahora un gobierno monárquico. Y a Samuel le tocó ungir por rey a Saúl, que gobernó a Israel durante 40 años, fue el primer rey de Israel. Pero el pueblo dijo, no, es que viene Najas. Lo que ellos decían era esto: lo que nosotros necesitamos es un rey físico, que aquí lo estemos viendo y que sea el que dé las órdenes. Obviamente, al decir esto, estaban diciendo, ponme aquí uno, y ¿sabes qué, Dios? Tú hazte para un lado. Fue un grave pecado ese, al ratito ellos lo reconocen. Y dijo Dios, está bien, dales un rey como ellos piden. Y entonces fue cuando vino Saúl, hijo de Cis, a reinar por 40 años, y que por cierto, ni siquiera él estaba seguro, ni quería. Sin embargo, le dice, eso fue lo que ellos pidieron, otro pecado agregado. Dice en el versículo 13, ahora pues, les dice Samuel, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Dice, si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Dice, ok, ya te equivocaste en esto, está bien, te voy a poner un rey como tú lo estás pidiendo, es este. Pero dice Samuel, pero entiendan lo que Dios dice, que si ustedes, junto con el rey, que Dios va a decir cuál es, ustedes lo piden, Dios lo va a poner. Pero todavía, con todo y lo mal que han actuado, con todo y que su conducta de ninguna manera puede ponerse como ejemplo para la sociedad en que viven, y que no me han respetado, no me han adorado, no han respetado los acuerdos que tomamos. Aún así, si ustedes y el rey que viene realmente deciden servir a Jehová con todo su corazón, les va a ir bien. Eso es lo que dice Dios. Ya estamos viendo aquí la misericordia de Dios. Acuérdense de las dos definiciones que son importantísimas. Gracia, Dios nos da lo que no merecemos. Misericordia significa que Dios no nos paga conforme a lo que merecemos. Entra esta parte de su amor y nos perdona y nos vuelve a restaurar y nos vuelve a dar la oportunidad. Cuando yo fui estudiante, de lo cual ya hace un buen, no había que segundas oportunidades y terceras oportunidades y cuartas oportunidades. ¿Pasaste o no pasaste?
¿saliste bien o reprobaste? Y si reprobaste, te vas a echar todo el año completo de nuevo. ¿Estaría bien o estaría mal? Pero eso nos impulsaba a que aprendiéramos para procurar no repetir, porque a veces nuestros padres pues no tenían para pagar otro año otro año escolar para llevar las mismas clases que reprobamos. Entonces, pero Dios es increíble, es un Dios de segundas, de terceras y de cuartas oportunidades. Aquí le estoy comentando ya, Samuel se las puso ahí 4, pero inmediatamente. Dice, si vosotros decidís y vuestro rey servir a Jehová, vuestro Dios, hacéis bien. Pero, aquí va, mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres, dice ese versículo. O sea, fíjense ustedes, Dios dice, yo te perdono, te levanto, tengo misericordia, pero entiende, Gustavo, Roberto, o el que ustedes le quieran poner, que si no haces por enderezar tu camino, por corregir tu carácter, tu manera, tus modos, por corregirte todo lo que conductualmente es incorrecto, por corregirte en tu vida espiritual, sabe que así como estoy para bendición, también estoy para disciplinar y castigar al que no quiere obedecer. Entonces Dios siempre nos dice, aquí está lo uno y lo otro, tú elige cómo quieres vivir, cómo quieres estar y lo que quieres recibir y lo que no. Ahora, en el versículo 16 dice, esperad a una hora y mirad, siempre cada juicio de estos termina con una disciplina severa al pueblo de Israel, para que entiendas, si no te voy a confundir, si te bendigo cuando haces las cosas mal y te bendigo cuando haces las cosas bien, nunca vas a entender. Vas a creer, bueno, aquí me la paso muy, como esos maestros que dicen, ay, este me encanta, es bien pasalón, todo nos pasa. Esos son los peores maestros que puede haber. No aprende uno, sale con muchas pendientes en la cabeza y luego es el doctor que te atendió y como pasó apuros aquí, pues ahora te moriste en el camino porque no supo ni lo que andaba haciendo, pero pues muy buen maestro, el que tú en todo lo pasaba. Entonces, nada más les digo para que vean que todo eso cobra su factura. Y eso es que pasamos y que no, los maestros buenos son los que te hacen estudiar, los que te están retando, los que te revisan, corrígete. Ese es el buen maestro, sinceramente. Pero aquí, volviendo al tema, dice, ya se los perdonó, pero miren lo que va a pasar aquí. Versículo 16, y eso pónganse a pensar que somos nosotros los que estamos padeciendo este tipo de circunstancias y de situaciones. Perdón. Les dice, versículo 16, esperad a una hora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. O sea, van a ser ustedes testigos de lo que Dios va a hacer. Dice, ¿no es ahora la siega del trigo? Pregunta. ¿Saben ustedes lo que es la siega del trigo? La cosecha del trigo, cuando ya se corta, cuando se hacen grandes pilas para recogerlo, para después ser zarandeado y sacarle la semilla, ya el fruto está rendido. Se llaman gavillas las que hacen ahí los agricultores. Y les dice, ¿no es ahorita la siega del trigo? Sí, ya está todo cortado, ya está todo en gavillas. Bueno, yo clamaré a Jehová, dice Samuel, y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. ¿Qué sucede cuando se viene el aguacerazo, que ya está todo el trigo, el maíz, el sorgo, todas las gramíneas recogidas y cae el agua? Se reverdece, se renace, se echa a perder, se pone amargo.
se echa a perder. Así como es una bendición el agua en su tiempo, a la hora de la siega lo que no quiere es que llueva nada, y recógelo rápido y mételo a los graneros para que no se eche a perder. Pero se te mojó todo porque no estabas previendo, no era tiempo de lluvia. Pero clamó Samuel y ¡zas! Se echó a perder toda esa cosecha. Y cuando vieron el poder que Samuel tenía en la oración, dice, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Pero mira, tú querías un rey aquí y acá, hiciste un gran mal queriéndome quitar a mí, pero te voy a complacer. Pero esto tiene consecuencias. Y hermanos y hermanas, aquí es donde tenemos que entender que ahorita, mañana, el mes que entra, el año que entra, todo lo que hagamos que esté fuera de la dirección y voluntad de Dios va a tener consecuencias, querámoslo o no, creámoslo o no, va a tener consecuencias. No es que Dios sea un Dios vengativo, pero es un Dios que te dice, si te estoy dando todos los elementos para que tú y oportunidades de perdonarte, para que endereces tu vida y no quieres, obviamente te va a costar lágrimas de sangre todo eso. Y créanmelo, que he visto casos, muchos, de que ahora mucha gente llora lo que debió haber corregido hace 20 o 30 años y ahora se están pagando las consecuencias en los hijos o en los nietos, y dice Dios, pues esto es para que veas que todo lo que tú hagas tiene consecuencias, para bien o para mal. Entonces, y el pueblo dice que tuvo temor, dice el 19, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque ellos sabían que podía quitarle la vida hasta por eso, para que no, dice, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados, decía el pueblo, hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, esto es lo que me encanta de la misericordia y de la esperanza en Dios. Dice, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero es una de las veces que el pero, esa conjunción adversativa, en lugar de ser negativo, está positivo, lo que sigue es diferente. Pero con todo eso, no os apartéis de en pos de Jehová, aunque hayan hecho lo que hayas hecho, no te apartes de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran. Quítate de la cabeza todo aquello que tú crees que es una sana diversión, que así es la vida, que al cabo quítatelos. Aprovecha todo esto como te está pasando mientras tienes oportunidad de corregir el rumbo que llevas, porque después vas a llorar sudor y lágrimas de sangre por no haber obedecido a tiempo. Que no aprovechan ni libran, porque son vanidades, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyos. O sea, pueblo suyo, perdón. ¿No cantamos un corito que así dice? Pueblo suyos somos todos y ovejas de tu prado. Lo cantamos, hermanos. Dios nos ama por encima de nuestra manera de ser, como nosotros amamos a nuestros hijos, aunque a veces hagan cosas incorrectas. Nada más que el amor de Dios es un amor que no es un amor irresponsable, es un amor correctivo, que tiene un principio de querer ordenar. Dicen que Dios es un Dios de orden y no de confusión. Entonces yo no te puedo confundir. Si yo te ando aplaudiendo todas las tonterías que tú haces, pues ay, qué padre, pues mira Dios, aquí soy un caso especial y tengo yo mi lugar. No. Dios tiene su palabra y con ella nos juzga a todos por igual. Pero dice, tú te arrepientes, Jehová no desamparará a su pueblo, y nosotros ahorita los creyentes somos un pueblo de Dios en esta época neotestamentaria, en esta dispensación.
Dice, y no nos va a desamparar por su grande nombre, porque así ha dicho, porque así lo ha prometido. Dice, porque Jehová ha querido haceros pueblos suyos. Si Dios no hubiera querido salvarnos de la vida pecaminosa en que íbamos, no nos salva y vamos a morir condenados al infierno y se acabó. Dice, pero Jehová ha querido haceros pueblos suyos. Eres pueblo, te ama, pero ¿qué dice Dios? Al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dice, ¿quién es aquel que no ha tenido que recibir disciplina? Nosotros lo vemos con nuestros hijos. Les tuvimos que arrimar con la varita y con esto y con lo otro. Y si se nos pasó la mano, oye, pues discúlpame, se me pasó, pero prefiero que se me pase de más a que me quede de menos. Porque los dolores que yo te puedo infligir, Dios te los quita. Pero los dolores por no obedecer y que yo no te diga, esos los vas a padecer tú toda la vida. Entonces toma en cuenta esto. Dice, Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que, dice, fíjense, me encanta esta parte de la personalidad de Samuel. Fíjense lo que dice, el 23. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Dice, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Aquí nos detenemos tantito. Fíjense ustedes, una diferencia muy grande que uno ve entre la cultura de México y la cultura de otros países como Estados Unidos es, cuando uno comete una infracción de tránsito, se acerca el oficial y lo primero que dice, ¿qué? ¿Estoy pintado o qué? ¿No me viste? O sea, él se siente insultado, agredido y afectado. Yo he cometido faltas en Estados Unidos, lamentablemente por no fijarme, por traer más prisa y ir a velocidad más alta que la que me piden ahí. Se acerca el oficial y dice, ¿trae sus papeles en orden? Sí, aquí tengo todo. Usted ha violado el artículo tal del reglamento de tránsito del estado de Texas. Por eso lo detuve, etc. Jamás se pone, me afectaste a mí. ¿Te estás burlando? ¿No? ¿Que estoy pintado o qué? Bueno, ese es el caso de Samuel. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, aunque sean inconscientes, inconstantes, desobedientes, libertinos, y pónganle ahí idólatras, etcétera. No voy a cesar de orar por ustedes, de rogar por ustedes. O sea, él no se está sintiendo el afectado. Y era juez. Eso habla muy bien de una persona. Ustedes han pecado contra Dios y Dios les va a demandar como se los ha estado demandando, y estaba mejor a lo mejor que los juzgara yo y les pusiera la pena yo, porque una vez que entra Dios, generalmente, ¿qué dice la palabra de Dios? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo y verdadero. Si ya no hiciste caso a tus autoridades civiles donde tú vives, eclesiásticas donde tú te congregas, y le sigues por la libre, dice Dios, ahora sí, déjame actuar yo directamente. Y entonces las cosas se ponen tremendamente críticas y muchas veces insuperables. Entonces, me gusta mucho esa postura de este juez y profeta Samuel. Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. No tan solo voy a dejar de orar, te voy a seguir ministrando con la palabra correcta, que es la única forma con la que tú puedes salir adelante.
Y yo le doy muchas gracias a Dios, pero muchas, porque verdaderamente estamos en una iglesia donde verdaderamente se predica la sana palabra. Cuando yo meditaba en esto, Samuel tuvo 2 hijos, al igual que Elí, el sacerdote que le tocó en ese tiempo. Ovni y Fines, y de estos no me acuerdo, ahorita me decía Alberto unos nombres, ya no quise decirlos porque no estoy totalmente seguro, pero los hijos de Samuel le salieron unos malos hijos, porque no se disciplinaron a la palabra de Dios y hacían cosas completamente incorrectas. Y le decía a Samuel, no son correctos los procederes que yo oigo de ustedes. Y hacían cosas también graves. Y yo le decía, bueno, yo le doy muchas gracias a Dios, porque dice Samuel que cuando él ya estaba lleno de canas, obviamente ya era una persona de la 3ª o de la 4ª edad, y es cuando uno se vuelve más reflexivo, menos impulsivo. Y entonces yo decía, bueno, yo tuve un lema desde que nos casamos, mi esposa y yo y mi casa serviremos a Jehová. Y lo saqué de la Biblia y me gustó mucho, dije, oramos siempre porque esto así fuera. Ahora, ya pasados los años, y no pasados porque se me han acumulado, entonces quisiera que se me hubieran pasado por un lado, no sé, pero no es posible. Doy gracias a Dios que me mantenga con salud, pero veo yo los hijos y las hijas que Dios nos dio, y las nueras y los yernos con los que estos hijos se relacionaron. Y le doy muchas gracias a Dios, porque en el sentir de todos está el temor de Dios y está el querer hacer el bien. Y le doy muchas gracias a Dios porque los 2 hijos varones que tuvimos, mi esposa y yo, no tan solo continuaron con esta visión espiritual que nos vieron desde muy chiquitos, que orábamos en la madrugada a estas horas, a otras, que a veces llorábamos porque las cosas no salían como queríamos, etcétera. Y ahora yo doy testimonio que estos 2 hijos pastores, que pues fue un llamado que Dios les hizo a cada uno en su debido tiempo, no tan solo tienen las convicciones que yo tengo, sino que me han rebasado con mucho en sus ministerios. Han ido mucho más adelante, con mejores conocimientos. Y le doy gracias a Dios porque las hijas también salieron con un espíritu de querer servir a Dios. Doy un testimonio que me daba un pastor de Estados Unidos, que una vez los hospedamos, mi esposa y yo, en la casa anterior que en la de Paseo de la Juventud, hace ya un buen de años, porque nos habló Gustavo que venían de Durango, y resulta que se les descompuso la camioneta y que si los podíamos alojar por 1 o 2 días. Claro que sí, hay recama. Bueno, y me decía uno de ellos, fíjese que conocemos el testimonio suyo, pastor, por Gustavo, y quiero decirle que nosotros viajamos por muchas partes del mundo, son como de mi edad, o a lo mejor uno un poquito más que yo, y él me decía, yo tengo 3 hijos, me decía uno de ellos, y desgraciadamente una hija va de vez en cuando a la iglesia, no comparte convicciones ni nada. ¿Que es creyente? Pues puede ser, pero los otros 2, 0 en el mundo. Y el otro decía, yo también tengo 3 hijos y ninguno está integrado en el ministerio, y no creo ni que sean creyentes. Dijo, quiero decirle, pastor, que usted está dentro del 1% que tiene una familia de 4 hijos y que ya por convicciones propias están en el ministerio y que acuden a la iglesia, que van, que participan. Bueno, usted está en el 1%. Los americanos, acuérdense, son dados a todas las estadísticas por naturaleza. Y me decía, es increíble de veras, y cómo Dios lo bendijo con eso. Dijo, seguramente sus hijos de alguna manera absorbieron ese deseo y ahora pues están trabajando así. Yo le doy gracias a Dios, no sé hasta dónde van a llegar, pero yo doy testimonio ahorita que los que han tenido llamado de pastor y que están ejerciendo el ministerio me han rebasado con mucho.
Y cuando predica cualquiera de los dos, me da mucho gusto, porque vengo y aprendo verdaderamente de la palabra de Dios. Y lo reconozco y le doy gracias a Dios. Y siempre estoy orando para que Dios guarde a todos los pastores jóvenes, pues de todas las situaciones convulsivas que hay en la vida. Y cuando vi esto, yo dije, qué hermoso poder resumir en 25 versículos, de los cuales le quitamos 6 en 19, la historia de Israel, que tiene una similitud grandísima con nuestra vida, porque Dios nos levanta, pedimos perdón, nos perdona, nos da la oportunidad y empezamos. Y al ratito, como los borregos, nos hacemos para atrás para dar el tope más fuerte, nos metemos más hondo. Y otra vez, Dios, perdóname. Pero qué tremendo es que Dios siempre está con los brazos abiertos, esperando. Reconoce, vas en un camino equivocado, te vas a topar con una problemática que la vas a aborrecer toda tu vida, o te van a aborrecer toda una vida por la problemática que no tuviste o no tomaste en cuenta a su debido tiempo. Los años sirven, hermanos. La experiencia de lo que a mí me ha tocado vivir y participar en muchos matrimonios, muchos de aquí, muchos de otras iglesias, me dice qué bendición es no tener problemas, ni de divorcios con nuestros hijos, ni de gritos, ni de nada, nada. Todo en orden. Es algo que da paz, tranquilidad, gozo. Nos juntamos, convivimos con todas las familias de nuestros hijos, de las nuevas familias, los consuegros y todo eso, siempre con mucho gusto, con mucho cariño, y somos invitados y atendidos por todos. Y gracias a Dios de veras, porque, por ejemplo, Samuel no tuvo esa bendición. Sus hijos, ni para cuándo que tuvieran un corazón como el de él. Ahora yo le doy gracias y le digo, Dios, bueno, no obstante que yo no tengo ni la sombra del profeta Samuel o del juez Samuel, ni un 1%, pero tú en este aspecto nos bendijiste, porque verdaderamente hemos tenido temor de Dios, temor de ti, toda nuestro peregrinar en nuestra vida. Nos hemos equivocado, hemos cometido errores, hemos pecado, te hemos pedido perdón, nos has perdonado, pero nunca nos has dejado tirados como nunca dejó a su pueblo. Y es lo que le decía a Samuel, por más que te equivoques y te desvíes, Dios te va a perdonar, porque te ha escogido como pueblo suyo. Va a tener misericordia con tal de que tú aprendas a vivir y a servir a Dios. Y ahora, ya en todo esto, y para los que saben que tengo un trabajo ahorita muy demandante, yo le pido a Dios que el trabajo no me impida ejercer mi ministerio, discipulando, predicando, testificando, enseñando, aconsejando. Digo, Dios, no quiero que esto entorpezca lo otro, porque lo considero una gran bendición. Y bueno, Dios sabe que nuestro corazón está totalmente entregado a Él, y espero que sigamos con estas bendiciones, porque miren lo que dice el versículo 25, mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. O sea, me ha tocado ver la muerte de varios jóvenes a los cuales les ministré, con los cuales estuve en los momentos difíciles, no entendieron, y a los pocos meses otro accidentazo, se acabó, ¡pum!, muerte instantánea, viniendo de una de esas borracheras de los famosos viernesitos, y ahí quedaron prensados en un carro y muertos. Entonces les digo, todas estas experiencias son las que nos van llenando a nosotros, decir, cuidado, esto es cierto, es verdad. Dios al que ama disciplina y azota todo aquel que recibe por hijo. Pero si uno decide honrarlo, y Dios sabe que somos humanos y que nos equivocamos y que pecamos, por eso les decía que este es un mensaje precisamente de aliento, de misericordia y de esperanza. Sabemos que si somos creyentes y estamos en la palabra de Dios y estamos metidos de todo corazón en esto, Dios nos va a llevar a una vejez tranquila. No digo yo que ya resolvimos, no, estoy trabajando mucho más que cuando tenía quizás 45 años, de lo cual ya hace casi 30.
Sin embargo, pues gracias a Dios que me da la energía, la claridad de perdido para seguir trabajando. Que tenga que trabajar, está bien, eso no le veo ningún problema. Nada más que Dios me dé la salud y la vitalidad, eso es lo que pido. Pero sí quisiera que hasta que Dios me pida ya cuentas, poder estar yo ministrando, haciendo lo que tengo que hacer. Y les digo, no hay cosa más hermosa, de veras, que participar de esa manera en la obra de Dios. Así que tomen este mensaje como una plática sencilla de un pastor que ama a su iglesia y que reconozco definitivamente que pues hice lo que pude con lo que hubo en el tiempo en que era posible. Que las cosas van caminando más y mejor, le doy muchas gracias a Dios, y yo creo que la expectativa y esperanza de todos nosotros es que nuestros hijos y nuestras hijas nos superen en todo. Y en mi caso, pues ya fuimos, tanto mi esposa como yo, rebasados, ya no tan solo por los 4 hijos que Dios nos dio, sino por los otros 4 que también Dios nos dio a través de nuestros hijos. Que Dios los bendiga y los colme de bendiciones. Javier y Claudia, que Dios los bendiga. Y tú también, hijita, estamos orando y vamos a seguir orando por ti, ¿ok? Gracias, hermanos. Déjenme orar, por favor. Padre, no cabe duda, Dios, que el hombre pone y Dios dispone. No cabe duda, Dios, dicen que Dios, que en tu luz veremos la luz y que el camino, Señor, del recto es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. A veces no entendemos lo que nos pasa, a veces no comprendemos por qué nos pasa, y a veces tú ni siquiera nos estás pidiendo que comprendamos, sino que obedezcamos y que sigamos adelante. Te damos gracias por esto de Ilse. Tú sabes que estuvimos orando, que estuvimos informándonos con Claudia, con Javier, de cómo iban las cosas. Ahora nos da mucho gusto verla aquí y te pedimos, suplicándote, Señor, con una gran suplicación, que tú la restaures totalmente en todas las funciones orgánicas de ella. Que tengas misericordia también de sus padres que tanto han hecho por ella, porque la aman, porque la quieren, y nosotros también la amamos y la queremos mucho. Gracias por estas experiencias. No sabemos por qué las tenemos que pasar, pero sí sabemos que a veces eso nos da una oportunidad de saber cuánto nos amas tú y cuánto nos aman los demás. Gracias por todo esto. Bendice esta congregación, bendice esta reconstrucción que estamos haciendo con los nuevos planes. Bendice tú los fondos que han de surgir de nosotros. Mi esposa y yo te hemos pedido en estos contratos que traemos ahorita, que tú nos des, que estamos más que listos, Dios, para suplir todo cuanto se pueda de esto con todo gusto. Ayúdanos y bendícenos a todos los congregados, que sintamos que es nuestra casa, como decía el pastor Alberto hace rato, y que de veras dispongamos no tan solo nuestro corazón, sino también nuestros bolsillos para honrarte y para servirte. Tú no necesitas nada de nosotros, Dios, pero en tu obra sí necesitamos irnos preparando para tener la oportunidad de recibir a más personas, de que más personas se conviertan y de que más personas te sirvan, porque la venida por tu iglesia está próxima, Señor. Ayúdanos a ser encontrados como tú quieres. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en el bendito nombre de Él también te damos gracias por todas tus bendiciones. Amén, amén.